Después de una primera parte de la mañana extremadamente interesante, al menos a mí, más que cubierto las expectativas y con muchos take homes, con muchos mensajes que me llevo, seguimos cambiando, pasando de la parte de inversión y de innovación en pediatría a la parte más importante y el porqué de esta innovación, que es el paciente. A continuación, y el siguiente bloque que abrimos, contaremos con Mónica Zapata Lluch, responsable del área de experiencia del paciente del Hospital Sant Joan de Déu. Mónica tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la experiencia del usuario y la información digital. Es profesora de múltiples universidades, el ISABA, la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra, Universidad de Girona o el ISDI, y ha sido fundadora y CEO durante casi 10 años de una empresa especializada en el diseño, innovación estratégica digital y experiencia de usuario, que ella misma, como emprendedora, tiene su propia historia y caso de éxito, que ha terminado siendo transferida a una gran corporación que esta empresa ahora forma parte de su grupo y de sus servicios como un equipo y un departamento más. La empresa se llama Optimized. Y para ser una empresa especializada en diseño y experiencia del paciente, antes le he tenido que preguntar cómo se pronunciaba y me dice, siempre me lo han dicho. Yo creo que se pusieron a ellos mismos el reto de poner un nombre difícil para demostrar lo buenos que eran en el trabajo que hacían. Después de Mónica, que ahora le daremos paso, tendremos el placer también de contar con el equipo de Kids Barcelona y Begoña Nafría, que nos contarán, y ya veréis, en una mesa redonda, esperamos que divertida y diferente, como siempre lo hacen, desde la voz del paciente, cómo hacer innovación en pediatría. Así que, sin más, Mónica, si quieres subir. Bueno, buenos días. Como comentaba Arnau, actualmente soy la responsable del área de experiencia de paciente en el Hospital Sant Joan de Déu, y lo que me gustaría compartir con vosotros hoy es un poco la visión que tenemos desde el área de experiencia de paciente, sobre todo trabajando con la dirección de innovación, y por qué para nosotros es muy importante la participación del usuario en la innovación pediátrica, ¿no? El enfoque con el que nosotros trabajamos, yo diría, no el área de experiencia de paciente, sino el enfoque del Hospital Sant Joan de Déu, es un enfoque patient-centric. Es decir, para nosotros el paciente, para nosotros nuestro usuario, nuestro principal usuario, está en el centro, y está en el centro porque, de algún modo, ¿no?, y aprovechando una frase que creo que describe muy bien nuestra estrategia, nuestra manera de pensar, no podemos hacer nada, o creemos que no debemos hacer nada sin involucrarlos a ellos, ¿no? Y esto, al final, lo que implica es que los niños, nuestros pacientes, deben ser el foco principal también de la estrategia de innovación, no solo de la estrategia del hospital, sino también de la estrategia de innovación, porque ellos nos tienen que ayudar a transformar el hospital, ¿no? Y nos creemos mucho la palabra transformar, porque creemos que realmente solo podemos evolucionar y mejorar y transformar el hospital si ponemos a los niños en el centro. Claro, hablar de un hospital pediátrico implica que no podemos hablar solo de los niños, tenemos que hablar también de los padres. No podemos pensar en los niños como algo que no está afectado por un contexto que es el de sus padres y, en el fondo, es el de su familia. Y, por lo tanto, nosotros no entendemos tampoco el pensar en el paciente de forma individual, sino pensar en el paciente con su contexto inmediato, ¿no? Porque esto, al final, determina muchos condicionantes que van a afectar en cómo nosotros podemos relacionarnos o podemos darle servicio. Con lo cual, para nosotros, la clave, al final, es detectar e identificar aquellas señales que el paciente o su familia nos dan. Y cuando estamos hablando de señales, estamos hablando de información, estamos hablando de retos, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de claves, estamos hablando de lo que nosotros, en nuestra terminología, decimos insights, ¿de acuerdo? Para nosotros, la detección de insights es la clave para poder
evolucionar y arrancar ideas, ¿no? Y voy a intentar ejemplificarlo con algo que no es del hospital, pero que creo que puede ilustrar bien lo que intento decir, ¿no? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, en un paciente crónico que tiene que tomar mucha medicación en horas muy distintas, pues podemos ver que este paciente pues tiene que tener muchas cajas, ¿no?, distintas de medicación, tiene que acordarse de a qué hora tiene que tomarlo, etcétera, ¿no? Si nosotros observamos esto, podemos pensar que estos insights, este tipo de insight, nos puede llevar a hacer una innovación de continuidad, ¿no? ¿Qué quiere decir una innovación de continuidad o a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, lo que ha hecho Amazon con el Pill Pack, ¿no?, que al final lo que hace es decir, oye, vamos a dejar de vender cajas individuales, que además se desperdicia medicación, que los padres, ¿no?, tienen que estar apuntándolo, o en el caso de los adultos, ¿no?, pues tienen que estar apuntando la hora en la que tienen que tomarse cada medicación, etcétera, etcétera, y lo que vamos a hacer van a ser envases con la medicación, ¿no?, con las distintas medicaciones que hay que tomarse en cada una de las horas correspondientes, ¿no?, a lo largo del día, ¿no? Pero claro, podemos ir un poco más allá, podemos ir a una innovación un poco más disruptiva. Con este mismo insight, partimos del mismo insight, ¿no?, pero podemos ir a algo como Pilo, ¿no?, que al final lo que nos dice es no solo te voy a suministrar la medicación que necesitas, sino que además esto va a ir vinculado a una alarma que te va a avisar de cuándo tienes que tomar esta medicación. Además, esto lo voy a acompañar de un asistente virtual y además vas a poder hacer videollamadas con el profesional de referencia. Pues realmente lo que estamos haciendo es, a partir de una observación, ir más allá para mejorar cómo este paciente crónico, ¿no?, se está relacionando con el hecho de la medicación. Podemos mejorar la adherencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo importante es detectar estos insights. El ejemplo de la medicación es uno, insights podemos tener muchos, y los insights están dispersos a lo largo de todo el patient journey, ¿vale? Creo que John Parker hablaba precisamente de esto, ¿no?, de la importancia de analizar todo el journey, y es la realidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay un único journey, ¿vale? A veces hablamos del patient journey y el patient journey no es uno, el patient journey es muchos. Aquí os estoy enseñando un patient journey que podría ser el de alguien que va a ser hospitalizado. Pero ¿qué pasa con el patient journey del que está recibiendo tratamiento en el hospital de día? ¿Qué pasa con el patient journey del paciente crónico que a lo mejor no es hospitalizado nunca, pero está en seguimiento durante toda su vida? ¿Qué pasa con el patient journey de alguien que viene eventualmente a urgencias? ¿Qué pasa con el que entra en la UCI? Es decir, patient journeys hay muchos, por lo tanto, fijaros la cantidad de oportunidades que tenemos de detectar insights, hallazgos que nos permitan plantear retos y oportunidades para innovar, ¿no? Y otro de los temas importantes a los que me gustaría hacer referencia es que no hay dos pacientes iguales. Y no me refiero ya a dos pacientes iguales desde un punto de vista clínico, sino desde un punto de vista de contexto familiar, desde un punto de vista de contexto social, de cuáles son los condicionantes que al final están a su alrededor o alrededor de la enfermedad que está padeciendo. Nosotros hay un tema que nos encontramos mucho en el hospital y es muy clave, por ejemplo, la diferencia. Somos un hospital pediátrico, pero no es lo mismo un adolescente que un niño. Y nosotros somos un hospital para todos, para los niños y para los adolescentes. Esto es importante, el también entender que cuando estamos hablando de pacientes, no estamos hablando de el paciente, estamos hablando de muchas variables que hay que analizar y que hay que tener en cuenta. Con lo cual, sí o sí, el paciente tiene que estar en el centro. Si no ponemos al paciente en el centro y a su familia, pues posiblemente estemos perdiendo muchas oportunidades, estemos perdiendo los retos o las claves que nos pueden ayudar a mejorar. Yo creo que lo decía el doctor Gratacós, ¿no? No solo desde un punto de vista clínico, sino también desde un punto de vista de cómo mejorar también lo que envuelve a este punto de vista, que es cómo lo vive y cuál es su experiencia o cómo ayudamos a ese bienestar. Con lo cual, para mí, innovar implica ser inclusivo y ser colaborativo. Y esto implica hacerlo desde el principio, es decir, desde que estamos generando las ideas, desde que estamos al principio del embudo. Es importante que pensemos en involucrar y pensemos en tener en cuenta a los pacientes y a sus familias. Porque solo si
detectamos estos insights, podremos convertirlos en ideas. Es decir, ellos tienen que ser la fuente de la que emanen las ideas que nosotros luego podemos llegar a desarrollar y que nos pueden llevar a proyectos o trabajos de innovación. ¿Cómo lo hacemos? Os explico cómo lo hacemos nosotros, cuál es la metodología que utilizamos nosotros para llegar a todo esto, ¿no? A esta detección de los insights. Pues para nosotros la metodología que nos ayuda a esto es la metodología del Design Thinking, que es una metodología que precisamente nos ayuda a poner al usuario en el centro. ¿Y de qué parte esta metodología? Pues parte de algo muy importante que es la observación, ¿vale? Algo tan sencillo como observar es la base para arrancar, ¿no?, esta identificación de la que estábamos hablando, porque si observamos vamos a ser capaces de idear y si ideamos, evidentemente, vamos a ser capaces de hacer y luego volver a observar, porque esto es un ciclo que empieza y no acaba, es decir, una vez tú haces, la observación viene otra vez detrás, ¿de acuerdo? Es muy fácil, estamos hablando de centrarnos en las personas y añadirle esta mentalidad creativa, porque al final innovar no deja de ser una actividad que tiene creatividad detrás, ¿de acuerdo? Centrarnos en las personas, ¿cómo? Pues lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos de observar, hablábamos de empatizar. La importancia de empatizar es ponerse en la piel, es saber extraer qué es lo que sienten, lo que experimentan estos pacientes y estas familias, involucrarlas en el codiseño y, sobre todo, tener en cuenta lo que comentaba, estos determinantes sociales. Y luego, evidentemente, pues la mentalidad creativa lo que implica es preguntar, implica involucrar en todo el proceso a los usuarios, a pacientes y a familias en lo que es el desarrollo de la idea, en validar si la idea va bien o no va bien, en prototipar y probarlo con ellos, en hacer un MVP y lanzarse involucrándolos a ellos. Todo esto forma parte de la parte de visualizar, de prototipar, de narrar, de involucrarlos a lo largo también de lo que es el propio desarrollo del proyecto. Y aquí he querido poner una frase, esta frase me la he hecho mía, pero no es mía, dicen que es de Steve Jobs, que él decía que no es misión del cliente, él decía inventar el futuro, ¿no? Y de algún modo hay gente que lo pone como ejemplo porque dicen, el iPhone, la gente no pedía un iPhone y él hizo un iPhone, ¿no? Y entonces él decía esta frase de, bueno, pues no es misión, ¿no?, de los clientes inventar el futuro, el iPhone lo inventamos nosotros de la nada, ¿no? Yo no me lo creo. No me lo creo porque si os fijáis en lo que es el iPhone, yo creo que el iPhone nace de la observación y nace de este proceso. El iPhone nace porque alguien se da cuenta que vamos con un teléfono, vamos con un aparato para escuchar música, vamos con una cámara de fotos, vamos con un bloc de notas para tomar notas, ¿no? Si os fijáis, el iPhone es lo que vosotros ya llevabais encima hace tiempo, pero lo llevabais con un montón de cacharros, ¿no? Y alguien se da cuenta, identifica que hay un patrón de comportamiento, unas necesidades, unos puntos de dolor, ¿no?, de decir voy muy cargado, no puedo con todo, y le da una solución. Por lo tanto, comparto que no es misión del paciente inventar el futuro, pero creo que si observamos al paciente nos va a ayudar a inventar el futuro. ¿Por qué? Porque no se trata de preguntarle lo que quiere. El paciente no sabe muchas veces lo que quiere, o no lo sabe expresar, o muchas veces ni es muy consciente de lo que quiere. Pero, en cambio, si observamos, si empatizamos, si hablamos con ellos, vamos a ser capaces de identificar qué necesitan, qué podría mejorar esa experiencia, qué podría ampliar sus objetivos. Al final yo siempre digo que esto va no tanto de actuar en consecuencia a lo que vemos, sino a propósito de lo que vemos, ¿no? Y ahí está el reto, creo, de la estrategia de innovación, ¿no? Actuar más a propósito de lo que detectamos, de estos insights que somos capaces de detectar. La metodología del Design Thinking es una metodología que involucra a los pacientes y, en nuestro caso, a las familias a lo largo de todo el flujo. Nosotros involucramos también, del mismo modo, a los profesionales.
Para nosotros en todos los proyectos es muy importante implicar también a los profesionales del propio hospital y los implicamos desde la fase de entender y observar a la fase de analizar, ¿no? Esta que hablábamos de detección de los insights, ¿no? La observación, el entender nos lleva a detectar estos insights y analizarlos y son la fuente para generar ideas. Y esta generación de ideas es la que al final luego podemos priorizar, podemos experimentar y a partir de aquí refinar hacia proyectos concretos o soluciones concretas que podemos testar y validar también tanto con nuestros pacientes como con nuestras familias y evidentemente con nuestros profesionales. Con lo cual estamos hablando de que el objetivo sería llegar a soluciones que hubiéramos diseñado y desarrollado y testado desde y para nuestros usuarios, desde y para nuestros pacientes y nuestras familias. Para ilustrar un poco lo que os estoy diciendo, ¿no? de cómo trabajamos y por qué tiene sentido, querría compartir con vosotros el caso del Cancer Center. Sabéis que se está construyendo un nuevo centro oncológico en el hospital y cómo nosotros hemos utilizado esta metodología, el Design Thinking, para convertir al niño y a la familia como fuente de transformación, como fuente de mejora, como fuente también de innovación. Nosotros hemos utilizado la metodología solo para que tengáis un poco de referencia, que cuando hablamos de involucrar a paciente y familia nos lo creemos. A día de hoy hemos involucrado a 91 pacientes y a sus familias en este proceso y hemos involucrado a 43 profesionales del hospital también en este proceso. Observar a través del shadowing, hacer entrevistas, conversaciones, mantener conversaciones con los pacientes, hacer que los pacientes y sus familias hicieran diarios de experiencia, ¿vale? Les hemos hecho que escriban, ¿no? Su día a día, lo que sienten, lo que les pasa por la cabeza, ¿vale? Con esta fin que os comentaba de empatizar, de entender, de llegar a identificar y hacer focus groups con ellos, al final es lo que ha motivado, ¿no? Un caldo de cultivo que nos puede llevar a generar ideas, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros obtenemos de estos insights que obtenemos a partir de la observación, del diálogo, del entender al usuario y a la familia, nosotros solemos trabajar con arquetipos que al final lo que hacemos es resumir todos los insights que hemos obtenido en base a usuarios extremos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hacemos es crear, en este caso, una familia que tendría todos los condicionantes en contra, por decirlo de algún modo, desde un punto de vista clínico y también desde un punto de vista de contexto social y familiar, y poner en el otro extremo una familia con todos los condicionantes a favor dentro de que no deja de ser una familia con un niño que tiene una enfermedad, Pero de algún modo estamos contraponiendo a las dos familias, las estamos llevando a los extremos y lo que intentamos es todos los insights que nosotros hemos observado, que nosotros hemos detectado en esta fase inicial, trabajarlos a partir de estas dos familias, porque de este modo nos es mucho más fácil evolucionar estas dos familias para analizar el journey, ¿de acuerdo?, de estas dos familias y detectar todas estas oportunidades, todos estos retos, todas estas claves que os comentaba antes, que deberían ser la fuente de posibles proyectos, algunos de innovación, otros simplemente de mejora, en distintos ámbitos, en el modelo asistencial del nuevo Cancer Center, en los espacios, en la ambientación, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros hemos dividido las líneas de trabajo resultantes o las ideas resultantes a partir de estos insights en ideas más relacionadas con ambientación, ideas más relacionadas con los espacios, ideas más relacionadas con la atención y ideas relacionadas más con la tecnología. Al final todo esto se mezcla, porque al final son ideas, ¿de acuerdo?, que como ahora veréis, nosotros las hacemos confluir, ¿vale?, en, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí al final es un prototipo que no es un prototipo para testar, sino que no estamos en la fase de testar, estamos todavía en la fase de idear, pero que en este proceso de ideación nos sirve para darle forma
a cómo todos estos distintos retos que hemos ido detectando se podrían resolver de algún modo en un único espacio, ¿no? ¿Qué tipo de retos? Pues retos, evidentemente, que respondan a nuestros dos usuarios extremos por igual, ¿de acuerdo? Creemos que si realmente lo que conseguimos con esta idea es responder a los dos tipos de usuarios extremos, que serían estas dos familias que hemos creado, estaremos consiguiendo cubrir las necesidades, los puntos de dolor, estaremos contribuyendo a la mejora del bienestar, de la experiencia, etcétera, de la comunicación, etcétera, de todas las familias que a futuro pueden estar en el hospital, hospitalizadas en el nuevo Cancer Center, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos confluir aquí? Hacemos confluir temas de atención, ¿de acuerdo? ¿Cómo mejoramos la atención desde un punto de vista, pues, incluir, por ejemplo, la llamada de enfermera? ¿Tendría sentido el hecho de que pudiera la enfermera atender a través de videoconferencia? ¿Podría tener sentido? ¿Estaría mejorando? Temas de comunicación, la comunicación con los profesionales, ¿no? Estamos acostumbrados a que el profesional se comunica con el paciente especializado cuando viene, cuando pasa, ¿no?, en la consulta. ¿Qué detectamos? Pues detectamos que las familias y los mismos pacientes nos dicen en el momento que vienen, hay veces que a mí no se me ocurre preguntarle lo que quería preguntarle, o a lo mejor viene en un momento en el que yo no estaba porque he tenido que salir, o me ha explicado algo pero en ese momento no me ha quedado claro, me he quedado con un montón de dudas y ya no sé cuándo va a volver a venir, creo que viene mañana. ¿Cómo mejoramos esa comunicación? Porque al final el paciente hospitalizado necesita poder hablar con sus profesionales, necesita saber quién son sus profesionales de referencia. Bueno, ¿cómo podemos mejorar todo esto, ¿no? Y hemos también tirado de esa idea dentro de esta posible solución para ver cómo podríamos dar respuesta a ello, ¿no? Temas de socialización. Esta es una demanda brutal que nos ha salido en toda esta observación que hemos llevado a cabo. Nuestros pacientes nos piden socializar. Es un paciente que en muchos casos está en aislamiento, que no tiene la posibilidad de salir de la habitación, pero nos está pidiendo socializar, nos está pidiendo que le ayudemos a conocer al paciente que está ingresado en la habitación de al lado y que tampoco puede salir, pero que igual tienen cosas en común o podrían compartir cosas que no puede compartir con sus amigos de la escuela porque no lo entenderían, ¿no? Evidentemente, como de mayor edad sea el paciente, más nos pide socializar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a esta socialización? ¿Qué podemos hacer? Pues seguramente podemos hacer muchas cosas desde el hospital, pero no habíamos caído en la cuenta de que esto podía ser algo en lo que nosotros pudiéramos colaborar o que pudiéramos de algún modo motivar a un cambio, ¿no? Información, pues lo mismo, ¿no? Muchas veces el paciente hospitalizado no sabe ni a qué hora le toca la medicación, ¿no? Todos habéis estado hospitalizados, habéis tenido algún familiar hospitalizado. ¿Cuándo te toca la medicación? Pues no sé, cuando venga la enfermera, ¿no?, y me deje la medicación a tomar, ¿no? Este interrogante con el que se vive la hospitalización es un interrogante necesario o es un interrogante evitable. ¿Podemos hacer algo para cambiar esto? ¿Podemos hacer algo para que alguien sepa cuál es el plan de medicación y conozca para qué es cada medicación de las que está tomando? Pues seguramente también podemos hacer cosas en ese sentido, ¿no? O la dieta o muchísimas otras cosas que realmente es información clave que estamos obviando, ¿no?, que igual, ¿no?, pueden mejorar el bienestar, la experiencia y muchas veces incluso impactar en resultados clínicos. Es decir, yo creo que hay cosas de esas que también las tenemos que ver desde un punto de vista del impacto que tienen en los resultados clínicos, ¿no? Temas de capacitación. Una de las cosas, ¿no?, que también ves, ¿no?, es que hay mucha gente que no tiene los recursos. Muchas veces los condicionantes, estos que hablábamos al principio, sociales, familiares, no todo el mundo tiene toda la información y toda la capacitación suficiente para abordar un proceso de este tipo, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar esta capacitación, para dar todo ese contenido que pueda ayudar a que esté mejor preparado, no solo para afrontar la enfermedad, sino para afrontar procedimientos que va a tener que, ¿no?, vivir a lo largo de esa enfermedad o tratamientos, ¿no? ¿Qué es una quimio? Pues, ¿cómo le explicas a un niño qué es una quimio? Pues igual podemos hacer cosas también en ese sentido, ¿no?
entretenimiento, porque al final si tú observas a los niños, pues lo que ves es que al final no dejan de ser niños en ningún momento, ¿no? Y al final, pues bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y qué podemos hacerlo en todas las circunstancias posibles. Cómo entretenemos en distintos momentos, en el momento en el que se encuentran mal, en el momento en el que se encuentran mejor es fácil, ¿no? Puede salir, puede a lo mejor estar en una sala de juegos. ¿Qué hacemos en los momentos en los que tiene que estar en cama? Y finalmente la personalización, que yo esto creo que es clave, ¿no? Al final creo que la diapositiva en la que decía de que no hay dos pacientes iguales, no hay dos pacientes iguales y por lo tanto la personalización es un requisito indispensable en toda esta idea, en toda esta solución en la que estamos trabajando. ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos ahora? Como os decía, esto es una idea que hemos prototipado, esto es un prototipo navegable en el que le hemos puesto, de hecho, mucha interacción, muchas ganas, pero lo hemos hecho sobre todo para que nos ayude al equipo, ¿no? al equipo de profesionales que estamos involucrados en el hospital a ver qué podemos tirar adelante, qué no, qué tiene sentido, qué se puede evolucionar, es decir, estamos refinando esta idea, estamos todavía en el concepto de idea, a punto, ¿no? de saltar a la siguiente fase, que sería ya la fase de concretarlo, ¿no? De priorizar y de ver qué tiene sentido poner todo el esfuerzo, ¿no? para tirarlo hacia adelante, ¿no? Y este es un poco el ejemplo que quería compartiros. Hay otros, trabajamos en otros proyectos, a veces más micro, a veces más macro, pero sobre todo la idea que yo tenía hoy era, pues eso, ¿no? Deciros la participación del usuario, la participación del paciente y de la familia, no solo en las fases de validación, cuando ya la idea está hecha, cuando ya la idea la hemos lanzado, sino desde el punto de generación de ideas, no porque ellos nos las den, sino porque ellos nos inspiran. Y eso es todo.